La violencia y el delito son, en el fondo, una expresión de una sociedad en deuda. En deuda porque no ha logrado evitar el hecho delictivo y en deuda porque no ha logrado erradicar las causas que facilitan ese delito. Ustedes saben mejor que nadie, la violencia y el delito no son nuevas, han acompañado al ser humano de tiempos inmemoriales. Eso no significa que nuestra especie sea de por sí, por naturaleza, violenta o proclive al crimen, o que estemos condenados a sufrirlos, como muchas veces se predica, como lo decía nuestro querido alcalde en su presentación. A veces existen gentes que piensan que eso es natural. Es más, podríamos decir que el mundo hoy es menos violento que hace 100, 200 o 500 años. Las guerras mundiales o las guerras entre naciones, incluso las civiles, hoy son menos. Infortunadamente no podemos decir lo mismo del delito. Si bien existe una tendencia a criminalizar conductas, a convertirlas en delito, lo cierto es que en la medida en que las sociedades se desarrollan y la producción de bienes y de servicios aumenta, y hay más inventos, más nuevas tecnologías, hay también más oportunidades para el delito. Hace 30 años, un delito que aquí en Colombia y en muchos países disparó los índices de delincuencia, como es el hurto de celulares. No era una preocupación porque no había celulares. Hoy el 71% de los colombianos a quienes les roban algo, le roban un celular. Entonces los índices de delitos se dispararon por ese simple hecho. Hace 50 años el hurto de televisores no era una preocupación porque apenas estaban entrando los primeros televisores al país. O lo mismo ocurría hace un siglo con el hurto de vehículos, cuando había muy pocos y era por consiguiente fácil recuperarlos. Las sociedades de hoy son entonces más propensas al delito y en números absolutos hay más delitos que hace 100 años. Eso no significa necesariamente que haya más delitos, pues al tiempo en que hay más oportunidades para el delito, hay más población y la mayoría de las personas en una sociedad no cometen delitos. Eso no significa tampoco que no se luche contra el delito de manera efectiva. Si no fuese así, nuestras sociedades serían un verdadero caos, dominadas por el AMPA, y no es así. El imperio de la ley es la regla general, aunque no podemos desconocer que hay violencia, que hay delito, que hay AMPA, que hay crimen organizado, y por lo tanto hay desafíos. Y hay desafíos porque la violencia y el delito, y partamos de esta premisa, son evitables, se pueden prevenir, y ese es nuestro reto mayor. Nuestra obligación como miembros de una sociedad es hacer lo que esté a nuestro alcance en forma razonable para lograr ese objetivo. Y estamos aquí reunidos porque creemos que es posible prevenir la violencia y prevenir el delito, porque creemos que para lograrlo se requiere además una respuesta integral del Estado, pero también de la sociedad. Ahora bien, no todo acto violento constituye un delito y no todo delito es violento. Y no siempre hay consenso sobre el significado de lo que es violento ni sobre lo que es un delito. Pero sí hay consenso sobre qué actos violentos son inaceptables y sobre qué delitos agreden y ofenden
a la mayoría de las sociedades. Un asesinato es un asesinato donde ocurra y es inaceptable. La violación de una mujer es una violación en cualquier parte y es igualmente repudiable. El abuso de los niños, el abuso de las niñas es una afrenta a la humanidad. Y el terrorismo, esa conducta violenta e indiscriminada, es condenable. Eso para citar solamente unos ejemplos. Es importante tenerlo claro, porque el crimen es cambiante, se hace cada vez más sofisticado y además trasciende fronteras. De ahí la conveniencia de conocer lo que ocurre en otros países, cómo enfrentan la violencia, cómo enfrentan el delito, qué experiencias buenas y qué experiencias malas han tenido al procurar erradicarlos, qué lecciones se pueden compartir y cómo podemos trabajar juntos para superarlos. En el caso colombiano, hemos podido comprobar que cuando hay cooperación a nivel internacional, la efectividad en la lucha contra, por ejemplo, el crimen organizado se multiplica. Cuando nos ponemos de acuerdo con los países vecinos y nuestras policías actúan en forma coordinada, el delincuente inmediatamente es mucho más vulnerable. Porque no se trata de compartir por compartir. Es muy importante que las experiencias compartidas sean efectivas para prevenir la violencia y para prevenir el crimen, y que cuenten con algo que aquí se ha dicho, con rigor científico o con estudios buenos que nos permitan considerarlas una buena práctica. Son muchos los recursos que se desperdician, que se dilapidan en nombre de causas nobles, en nombre de buenas intenciones. Miles de programas, miles de proyectos en Colombia, en toda América, en el Caribe, en el mundo entero, se adelantan a diario para tratar de prevenir la violencia y el delito, y la mayoría, infortunadamente, no han sido ni son efectivos. O por lo menos no sabemos si lo fueron, porque pocos programas se miden, pocos programas se evalúan. De ahí la importancia de la cooperación entre los países y de estrechar lazos con organismos internacionales como el aquí representado, como el Banco Mundial. Es fundamental, es muy importante además que ese conocimiento, que es muy valioso, no se quede enclaustrado, atrapado en los niveles más altos de decisión de los gobiernos, sino que baje, que permee el nivel técnico, las entidades, de las organizaciones, pues es ahí donde se construye la capacidad institucional y es ahí donde esa información es más útil, donde más perdura. Esta conferencia, taller que hoy nos congrega es muy especial porque reúne esos 4 criterios. En primer lugar, propicia el intercambio de experiencias de diversos países de nuestra región, y eso es bien importante. En segundo lugar, son experiencias exitosas y promisorias que han sido evaluadas con algún rigor científico y que han probado que son replicables. En tercer lugar, aquí están no solo los que toman las decisiones, los alcaldes, por ejemplo, sino también sus equipos técnicos, porque es ahí donde se debe sembrar el conocimiento, donde se deben evaluar realmente las experiencias. Y finalmente, esta conferencia taller es una muestra de las bondades de la cooperación internacional, de lo que podemos hacer todos si nos unimos. Y esto no fue un resultado del azar o mera casualidad. En el caso de Colombia, y permítanme que me refiera unos breves minutos a nuestra experiencia, mi gobierno diseñó por primera vez
una política de seguridad y convivencia ciudadana. La seguridad en las ciudades y la seguridad de los ciudadanos en el día a día no era prioridad en la agenda política, solo lo era para nuestra Policía Nacional, que asumió durante muchos años esa responsabilidad por sí sola. Hoy es una prioridad, y no solo de la policía, que es responsable de la seguridad ciudadana, lo son las entidades nacionales, las gobernaciones, las alcaldías, que están llamadas a hacer de la seguridad ciudadana un punto crucial de sus respectivas agendas de gobierno. Y luego de analizar muchas experiencias, qué funciona y qué no funciona a nivel internacional, a nivel nacional, para contrarrestar o para prevenir el delito, se definió la política con estrategias para la prevención social, para no facilitar la comisión del delito, para mejorar la presencia y el control policial, así como para mejorar la efectividad de la justicia. También se plantea en lo que llamaríamos una cultura de la legalidad, para que los ciudadanos de a pie entiendan que también tienen responsabilidades y que la lucha contra la violencia y el delito no es solo un deber del Estado, del presidente, de las autoridades, sino de todos. ¿Cómo se hizo? Se priorizaron 24 municipios. Colombia tiene 1.102 municipios, pero se priorizaron 24 por una sola razón, porque esos 24 contribuyen a cerca del 60% de la criminalidad. Pero no nos quedamos en una simple priorización de ciudades, se priorizaron también los delitos de más alto impacto en cada ciudad y dónde estaban localizados, y se identificaron las causas determinantes de esas conductas delictivas. En cada ciudad y frente a cada delito se examinó qué era útil de la política para contrarrestar ese delito, y se priorizaron barrios dentro de cada ciudad en las que se está focalizando la acción integral de la nación y de las alcaldías. Asimismo, y para hacer realidad la corresponsabilidad en materia de seguridad ciudadana, se realizaron mesas de concertación entre 17 entidades del gobierno nacional y las 24 alcaldías priorizadas para firmar todo tipo de acuerdos de seguridad y convivencia en materia de inversión, en materia de apoyo técnico, en inclusive revisión de trámites, en gestiones conjuntas. Y el resultado de ese gran ejercicio fue que más de 2.500 acuerdos se firmaron, que traducido en pesos tiene un valor superior al billón de pesos, es decir, más de 500 millones de dólares, que están dedicados a fortalecer los planes integrales de la seguridad ciudadana a nivel local. En el caso de la ciudad donde nos encontramos, en esta queridísima ciudad de Cali, se acordó, por ejemplo, el incremento del pie de fuerza en 820 policías en enero de este año, y le entregamos al señor alcalde no solamente 820, le entregamos 1.000, le dimos una ñapa por su rigor, como ustedes lo vieron en su presentación, en materia de seguridad. Se acordó adquirir 200 cámaras de seguridad, pero el gobierno está dispuesto a cofinanciar 500 más para que se lleguen a 1.000 cámaras. Se acordó, por ejemplo, construir una nueva sede del SENA, que es nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, en un distrito donde hay mucha pobreza y mucha demanda por capacitación, que es el distrito de Agua Blanca, el sector más pobre de Cali, una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos, que son unos 12 millones de dólares. Estos son tan solo unos de los 32 acuerdos que en ese gran
ejercicio firmamos con Cali y que son parte de la corresponsabilidad entre la nación y las ciudades. Si contabilizamos los planes locales integrales de seguridad de las ciudades que cuentan con un plan, las inversiones focalizadas de las 17 entidades nacionales en esas ciudades y los recursos que la policía destina al incremento de 25.000 policías más que estamos agregándole al número de policías que encontramos al principio del gobierno, y ya se han entregado 10.000, vamos a entregar 15.000 de aquí a marzo del año entrante. Estaremos invirtiendo una cifra cercana al 4,5 billones de pesos, o sea, unos 2.300 millones de dólares entre el año 2012 y el año 2015. ¿Para qué? Para el mejoramiento integral de la seguridad ciudadana y convivencia ciudadana. Este estimativo además no incluye el costo y el trabajo siempre continuo y profesional normal de la policía. Es un costo, es un plus que estamos haciendo. No incluye, por ejemplo, la estrategia operativa Corazón Verde, que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional diseñaron para contrarrestar 16 delitos de mayor impacto urbano y rural. Ese plan, Corazón Verde, es algo que tiene toda la lógica, es casi que obvio. Cada delito requiere una policía entrenada especialmente para combatirlo. No es lo mismo un policía entrenado para combatir la extorsión o el secuestro que para combatir el delito informático. Entonces, cada uno de esos delitos tiene toda una institucionalidad detrás para poder ser más efectivos. No incluye otro plan muy exitoso que se llama el Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que creo que el general León Riaño, director de la policía, que fue uno de sus creadores, va a compartir la experiencia, por eso no les explico de qué se trata, pero es una experiencia bien interesante, porque ha sido exitosa. No incluye tampoco la labor social que la hacen las entidades del gobierno en forma permanente, como por ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El alcalde mencionaba algo con el que yo estoy totalmente de acuerdo, por eso le hemos dado tanta importancia a la primera infancia. Nosotros creamos un programa para darle un tratamiento integral a los niños y niñas entre 0 y 6 años, porque sabemos que esa es la inversión social más rentable de cualquier inversión que pueda hacer cualquier país, pero entre el retorno de esa inversión, un componente altísimo fue el que mencionó el alcalde, que es crear niños que no estén propensos a la violencia. Un niño maltratado entre los 0 y los 5 o 6 años es un niño que casi con seguridad va a resultar violento en el colegio y violento después del colegio. Por eso ese tipo de trabajos también los estamos haciendo, pero no se incluyen dentro de este ejercicio que les estoy explicando. Pero se trata entonces de una inversión que en mi país no tiene precedentes, dedicada exclusivamente a la seguridad y convivencia ciudadanas. Y los resultados comienzan a verse. En el año pasado, en las 20 ciudades que para el momento teníamos priorizadas, se logró una reducción del 10% en homicidios, del 18% en hurto a vehículos, del 7% en hurto común. Fueron reducciones superiores al promedio nacional, o sea, donde se priorizó, se obtuvieron mejores resultados. En lo corrido de este año, en las 24 ciudades, porque subimos de 20 a 24 ciudades, los resultados son igualmente alentadores. Una reducción
del 38% en hurto a residencias, del 16% en hurto a vehículos, del 25% en hurto al comercio, del 10% en el hurto a las personas, del 19% en muertes en accidentes de tránsito y de un 21% en lesiones personales. Y eso para citar solamente uno de los muchos ejemplos que tenemos. En el caso de los homicidios, la reducción hasta ahora en estas ciudades es del 1%, pero tenemos en el país la tasa de homicidios más baja de los últimos 30 años. Y en estas ciudades es un poco por debajo del promedio nacional, que es una reducción del 5%, lo que nos obliga a hacer más en esas ciudades, y así se lo he pedido al señor director de la policía y a la policía en general. No voy a entrar porque aquí ustedes van a discutir muchísimo qué causan los homicidios, por qué a veces suben los homicidios y por qué a veces bajan, la correlación entre la disputa entre pandillas por el control territorial, el aumento de la tasa de homicidios mientras esa disputa, y cuando una de las bandas gana, se bajan los homicidios inmediatamente. Y todo el mundo dice, qué maravilla, estamos ganando la lucha contra la violencia, y resulta que no hay tal, porque si una banda controla ese territorio, automáticamente comienza a aumentar la extorsión y los demás delitos típicos del crimen organizado. Pero en términos generales, los resultados de este plan han sido muy positivos. Estoy absolutamente convencido de que estamos en el camino correcto, pero también estoy convencido de que no son suficientes. En la lucha contra el delito es como cuando uno nada contra la corriente en un río. Uno tiene que nadar y nadar más rápido si quiere avanzar. Si se para a descansar un momentico, el río se lo lleva. Y ese es el espíritu con el que yo le he dicho a nuestras autoridades que tenemos que estar siempre combatiendo el crimen y el delito, y siempre con las pilas puestas, como dicen hoy popularmente. Por eso decidimos, por ejemplo, intervenir las principales, aquí las llamamos ollas, que son los lugares donde se concentra la distribución de drogas ilícitas en las ciudades, que son en el fondo unas verdaderas fábricas del crimen. Las intervenimos porque haciendo una acción no solamente policial, sino social en esas zonas, inmediatamente baja los indicadores de criminalidad. Hicimos lo propio, por ejemplo, en las plazas de mercado, donde se concentra la extorsión. Los extorsionistas tienen ya como unas actividades típicas donde van a extorsionar transportadores, los mercados, el comercio. Estamos haciendo una nueva ofensiva contra el contrabando. Hoy salgo de aquí para Buenaventura, nuestro puerto del Pacífico. Allá voy a posesionar al nuevo director de la policía aduanera y estamos haciendo toda una reingeniería para poder ser mucho más efectivos en la lucha contra el contrabando, que es uno de los delitos que más está golpeando nuestra economía. Usted decía, señor vicepresidente del Banco Mundial, cómo el delito el delito impacta el desarrollo económico, ¿no? Uno de los delitos que más impacta el desarrollo económico es el contrabando, porque además generalmente está controlado por crimen organizado que se dedican a otro tipo de delitos. Estamos haciendo un trabajo muy focalizado contra las bandas criminales que han sido golpeadas sin contemplación, y hemos logrado nosotros en Colombia, a punta de golpes, aprender muchísimo, por ejemplo, a combatir
las estructuras de crimen organizado. Con la policía, aquí está el general Naranjo, que trabajábamos juntos durante mucho tiempo, golpeando las cabezas del crimen organizado. Me acuerdo cuando lo nombramos en la dirección de la Policía Nacional, teníamos los 10 objetivos de alto valor más buscados de narcotráfico y nos propusimos ir detrás de los 10, que coincidían con los 10 que estaban en la lista del FBI. Los 10 están hoy o en una tumba o en una cárcel. Fue todo un trabajo muy efectivo. No, me imagino que les van también a compartir experiencias en ese sentido, porque son importantes y nosotros también queremos que esas experiencias las aprendan en otros países. Por eso hemos querido que los alcaldes de estas 24 ciudades nos acompañen con sus equipos técnicos, que los comandantes de las policías de las diferentes ciudades estén aquí, los funcionarios técnicos de las entidades nacionales, que conozcan de primera mano algunas de las experiencias más exitosas para prevenir el delito y para prevenir la violencia. Y todos estos aportes que también nos van a traer expertos que han sido invitados, académicos internacionales, académicos nacionales, y a todos les agradezco su presencia. Este es un ejercicio realmente importante para la región. El reto, alcaldes y funcionarios, es examinar luego, a la luz de las experiencias que aquí se van a compartir, qué programas, qué proyectos son aplicables a qué países, incluidos sus planes integrales de seguridad ciudadana para alcanzar y afianzar los que están bien, o de pronto ajustar los que no, o descartar los que no sirven. Ese es un ejercicio bien útil y nosotros también lo necesitamos. Nosotros aprendimos en Colombia a combatir el narcotráfico como creo ningún otro país en el mundo, a un costo alto. Hemos aprendido a combatir la guerrilla, el terrorismo, hemos aprendido a combatir las bandas criminales, pero en seguridad ciudadana necesitamos aprender mucho más. Hay experiencias que van a traer aquí, de la cual vamos a ser receptores y aprendices para poder ser cada vez más efectivos. Y también emprender nuevas iniciativas en la prevención del delito y la violencia, porque si son probadas y podemos inventarnos nuevas formas más efectivas de lograr los resultados, pues bienvenido sea. Yo le he pedido a la Alta Consejería para la Seguridad Ciudadana que los acompañe en este proceso y les haga seguimiento como parte de un fortalecimiento institucional local, con el apoyo de entidades y de todos los departamentos, en el caso de las ciudades nuestras. Por eso no es solo un propósito de mi gobierno, que ha sido liderado por el doctor Francisco Lloreda, el alto consejero, y con el apoyo de nuestra policía. Es un propósito también del Banco Mundial y es un propósito de la Alcaldía de Cali y inclusive la Agencia Presidencial para la Cooperación. Y a todos quiero agradecerlo muy especialmente la organización de este evento. Por eso se decidió abrir las puertas de esta conferencia e invitar a la mayoría de ustedes, alcaldes, expertos, académicos, directivos, técnicos, y a todos les expreso también una afectuosa bienvenida a nuestro país, aquí a la ciudad de Cali. Prevenir la violencia y prevenir el delito es un desafío común en el que se está trabajando a nivel regional, pero en el que se puede hacer mucho más. Colombia, en el caso nuestro, por nuestra experiencia, tiene acuerdos que honramos a cabalidad con las naciones centroamericanas, por ejemplo, y en especial las que hacen parte del SICA. Y un ejemplo de muchísimos que les puedo mencionar, en Honduras, nuestra policía
ha rescatado 54 secuestrados. Ha rescatado más secuestrados en Honduras de los que ha rescatado aquí en Colombia. Porque en Colombia éramos los campeones del secuestro. Aparecíamos en todas las carátulas de todas las revistas como el país donde el secuestro era una industria boyante. Aprendimos a combatirlo, aprendimos a controlarlo y ya el número de secuestros se ha disminuido en forma tal que un país como Honduras tiene más secuestros que Colombia y los estamos ayudando y estamos rescatando más gente en Honduras que en Colombia. Aquí está el general Naranjo que les mencioné, está en este momento en México aportando su experiencia a las autoridades mexicanas y una experiencia que para esas autoridades, me lo ha dicho el propio presidente Peña Nieto, ha sido invaluable. Y finalizo reiterando mi complacencia por la realización de este evento que será sin duda de gran utilidad para hacer más, para prevenir la violencia y el delito en nuestro país y en todos los países de la región. A nuestro querido amigo Hassan Tuluy, vicepresidente del Banco Mundial, mi gratitud y el reconocimiento por facilitar, por ayudar, entre otras cosas, a la participación de más de 50 conferencistas de primer orden y más de 200 invitados de toda la región y de nuestro país, y por compartir con nosotros su iniciativa de alianza de Red Ciudades Resolve, como nos lo acaba de mostrar, y todo esto para compartir experiencias y soluciones para la prevención en una forma más científica, más metódica de la violencia y el delito. Igual agradecimiento merece nuestro querido alcalde Rodrigo Guerrero, que ha sido experto en este tema, ha sido en Colombia uno de los que más ha estudiado el tema de la seguridad ciudadana, de la violencia en general, y le agradezco por compartir su experiencia con nosotros y además por lo que está haciendo por esta maravillosa ciudad de Cali que está resurgiendo. Esta ciudad fue durante mucho tiempo modelo, ejemplo del resto del país. Aquí venían todas las multinacionales a establecerse por el clima, por la belleza de la ciudad, por su gente. Los caleños y las caleñas son gente maravillosa. La violencia los fue sacando, narcotráfico, pues Cali está volviendo afortunadamente a resurgir. Quiero también agradecerle a todos los funcionarios de la Agencia de Cooperación Internacional, a Sandra Besudo, que no está aquí, pero creo que llega mañana, por apoyar este evento y por la labor que está haciendo para esta cooperación, que es una forma de cooperación sur-sur. Y finalmente, una felicitación, doctor Lloreda, a usted, a su equipo además, por el diseño de la política, porque esto ha sido responsabilidad suya, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, y por la labor de articular con todas las alcaldías esta política, que creo que vamos marchando en la dirección correcta, y por la organización de esta conferencia que viene como anillo al dedo en este momento para nosotros aquí en Colombia. La violencia y el delito son un producto social, es producto de individuos que deben asumir su responsabilidad como perpetradores de actos violentos y delictivos, pero también de la sociedad, por no ser más efectiva para prevenir y controlar estos actos delictivos. Nuestro reto entonces es perseverar en la lucha contra la violencia y el delito. ¿A partir de dónde? A partir del conocimiento, de las experiencias. Y aquí hay una palabra clave, la innovación. La innovación es fundamental para hacer frente al delito y a sus causas, y hacer esa innovación con mayor rigor científico. De lo contrario, se cae en la improvisación y se pierden los recursos. Permítame
brevemente compartir con ustedes una experiencia maravillosa en esto de la innovación. Yo era ministro de la Defensa Nacional y reunía a las inteligencias de la Fuerza Aérea, de la Policía, del Ejército, de la Armada. Los puse a trabajar juntos en lugar de trabajar como trabajan los norteamericanos, compitiendo la una con la otra. No, compartan entre ustedes la información. Y les dije, sálganse del cajón, piensen lo impensable para ver cómo podemos ser más efectivos en la lucha contra el delito, en la lucha contra el terrorismo en este caso, los objetivos de alto valor o en la consecución de nuestros propósitos. Y de pronto llegaron dos mujeres muy humildes que se han dedicado toda su vida a escuchar las comunicaciones de las FARC entre ellos. Y llegaron con una idea loca, pero como el ministro dijo que pensáramos lo impensable, ¿por qué no suplantamos a las radistas de las FARC y les damos órdenes a los comandantes? Yo creo que podemos hacerlo. Fueron primero donde un sargento, el sargento le dijo, están locas, vayan, sigan trabajando, y perseveraron y subieron de nivel, y finalmente llegaron a un oficial que sí las escuchó, hombre, audaz pero interesante, y ahí comenzó un proceso que terminó en tal vez una de las operaciones de inteligencia más audaces y más exitosas en la historia de la humanidad. Así me lo dijo Larry King cuando me entrevistó después de esa operación, la operación Jaque, que sin disparar un solo tiro rescatamos a 15 secuestrados, entre ellos 3 norteamericanos. Ingrid Betancourt, ¿se acuerdan ustedes de ese caso? Eso nació de innovar, de ponerse a ser creativos en aspectos como la lucha contra el delito. De manera que sáquenle provecho a este evento, que es un evento sin precedentes en este país. También lo digo con mucha satisfacción. Ustedes en este momento vamos por parte de los colombianos a exprimirlos en cuanto a experiencias que ustedes nos puedan aportar a nosotros, las necesitamos, y llévense a sus países, y en el caso de los municipios colombianos, a sus municipios un compromiso de hacer mejor las cosas en la lucha contra la violencia y el delito. De lo que se trata es de cambiar realidades, las realidades de la gente, en las calles, en los barrios, y es ahí, queridos alcaldes y funcionarios, comandantes de la policía, donde tenemos que hacer la diferencia. Es ahí donde se dan o no se dan los resultados. Y unidos, toda la región, unidos en el país, seguiremos construyendo día a día, hora a hora, algo que nos impone las circunstancias del momento y nos impone a todos nuestros compatriotas la seguridad ciudadana. Muchas gracias.